Buenos días. Voy a continuar con las materias que tenemos en nuestros videos. Y hay que recordar que soy del Tecnológico de Huatusco. Estoy dentro de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Ahora mi materia que voy a platicarles es la de Mecánica de Fluidos y el tema, es el tema número 5, es el análisis de flujo. Antes de continuar con lo del análisis de flujo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los fluidos en general. Los fluidos en general son tres, fundamentalmente, y se clasifican como el líquido, el gas y el plasma. El líquido es prácticamente incompresible. Recordar que en los anteriores videos que he platicado, el líquido es casi incompresible, tiene un 95% de compresibilidad, un 5% de compresibilidad. Mientras que el gas, su compresibilidad es casi del 99%. El plasma no, el plasma como es un gas ionizado, ese es muy difícil de trabajarlo. Empezamos con la primera definición, la definición de densidad. La densidad ρ es una característica de cualquier sustancia o material y se define como el cociente de la masa entre el volumen que ocupa. Y dentro de ese proceso tenemos que es el masa sobre son kilogramos sobre metro cúbico, es la unidad que tiene la densidad. Dentro de ese proceso podríamos hacernos la pregunta, ¿el aire pesa? ¿Será mayor la masa que tiene el aire que en el cuarto? Observemos los videos que tengo hoy a continuación de hidrostática y para que lo vean, por favor. Y hay unas prácticas muy sencillas en cuestión de ver si el aire pesa o no pesa. Pregunta de análisis dentro de la densidad. Si introducimos 4 bloquecitos de hierro, aluminio, hielo y madera de igual tamaño dentro de un recipiente, ¿qué pasará con cada uno de ellos y por qué? Si nos vamos a la tabla que tenemos de las densidades, nos vamos a cada uno de ellos y ahí tenemos, por ejemplo, el aire, lo cual es lo que tiene, el aluminio, el hielo y la madera en cuestión de su densidad. Y vamos a ver que son diferentes los kilogramos que tienen cada uno de ellos en cuestión de, por ejemplo, el gas, el hidrógeno, tenemos aproximadamente de 8.99 por 10 a la menos 2 en cuestión de su densidad. Entonces, dentro de ese proceso, estaría interesante ver todo eso. Si tenemos un vaso con agua y otro con alcohol, whisky, y los dos los ponemos en contacto, ¿se mezclarán o se intercambiarán sin mezclarse? Podremos ver el video, pero por ejemplo, la densidad del agua contra la densidad del whisky, a lo mejor el contacto uno con el otro primero, habrá una combinación de los dos, pero si los dejamos en reposo, alguno de los dos va a estar en la superficie, en la parte alta, y el otro va a quedar en la parte baja. ¿Sí? El ejemplo drástico es antiguamente las gasolineras. Las gasolineras, en algunas gasolineras que se conocían, les echaban agua a la gasolina. Y cuando le echabas agua a la gasolina, el agua la tenían que echar caliente porque cambiaba su densidad del agua. Le echaban a la gasolina y conforme pasaba el tiempo, se enfriaba el agua y al final de un buen tiempo, unos 15 días, había una separación entre la gasolina y el agua. El siguiente punto que tenemos se llama presión. La presión, dice, la definición de presión es el punto donde la fuerza normal por cada área que tenemos es una diferencia de fuerzas entre una diferencia de áreas. La unidad que tenemos son newtons sobre metros cuadrados, son pascales, son atmósferas. Hay que recordar que depende mucho lo que estemos trabajando en cuestión de presiones. Si es hidráulica, si es aire acondicionado, si es mecánica. De diferentes formas vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque en algunos lugares vamos a trabajar con presión de 1 pascal, pero también vamos a trabajar en cuestión de una atmósfera. Y cada uno de ellos se subdividen en cuestión de, para no confundirnos y ocupar una unidad por otra. Por ejemplo, acá tenemos que 1.013 bares equivale a 1013 milibares, pero también equivale a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, y eso lo podríamos convertir tranquilamente a newton sobre metros cuadrados,
o también lo podemos convertir a milímetro columna de mercurio, que es el que utilizan, el que utilizan los médicos tratantes cuando nos están pidiendo la presión a nosotros y sacan una especie de barra, la levantan, nos ponen y hacen una presión en nuestro brazo, empiezan a echarle aire y sale mercurio hacia la parte superior con una barrita y nos empiezan a checar las dos presiones, la alta y la baja. Ese sería, por ejemplo, presión. Dentro de la presión también tenemos otro punto que es la profundidad y la ley de Pascal. La profundidad de la ley de Pascal, de acuerdo al líquido que estamos metiendo, la densidad que estamos poniendo, vamos a ver que nuestra presión vamos a ejercerla. El ejemplo más común de Pascal es, por ejemplo, los icebergs que tenemos de hielo. No es lo mismo lo que sale en la punta del iceberg de hielo a lo que está en la profundidad del agua, aun cuando el agua no es dulce, es agua salada. Quiere decir que dentro del proceso del agua salada, entre más sal tenga el agua, va a salir más la punta del iceberg. Si fuera el agua dulce, a lo mejor el hielo estaría y no tocaría la base de nuestra agua. El siguiente punto que tenemos en cuestión de ley de Pascal, ahí nos están dando diferentes formas de trabajarlo con los fluidos, dependiendo de las alturas que tenemos sobre el nivel, y checar las presiones iniciales contra cada uno de los puntos para poder llegar a tener qué presión está ejerciendo en la placa, en el dibujo anterior, la placa hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que tenemos en cuestión de la Y1 y la Y2 y las alturas que tenemos para poder checar y checar la presión, que sería la presión inicial más la densidad por la gravedad por la altura. Y continuando con las preguntas, dice, ¿puedo controlar el ascenso y descenso de un objeto sumergido dentro de un recipiente del agua? Por medio del principio de Arquímedes y el principio de Pascal, lo pueden checar en YouTube. Ahí tenemos la página, ya también se las puse. Ahora acá tenemos un pequeño problema. En un lado tenemos glicerina y en el otro lado tenemos etanol. Y tenemos las densidades diferentes, una de 1.26 por 10 a la 3 y la otra que tiene de 0.81 por 10 a la 13 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen de cada recipiente es de 300 centímetros cúbicos. El área del tubo es de aproximadamente 20 centímetros cuadrados, allá a la altura de cada lado. Ese sería nuestro problema de tarea para que lo resolvamos. El siguiente punto tenemos presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? La presión atmosférica, estamos hablando de la presión que nos ejerce la Tierra hacia nosotros. Dice, se llama presión atmosférica la presión ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos situados sobre la superficie de la Tierra. Todas las caras de los sólidos experimentan la presión atmosférica. El físico italiano Torricelli determinó experimentalmente el valor de la presión atmosférica. La presión atmosférica en Bogotá es, por ejemplo, de 560 milímetros columna de mercurio, mientras que en otros lados aumenta a 760 milímetros columna de mercurio. Depende mucho la altura sobre el nivel del mar. Y en el dibujo lo tenemos, por ejemplo, a 12,000 metros tenemos una presión atmosférica de 150 milímetros columna de mercurio. Pero si tenemos tamaño del iceberg a nivel del mar, como le estaba yo diciendo, es 760 milímetros columna de mercurio. Por eso muchísima gente cuando hace ejercicios de senderismo y van a caminar a las montañas, tienen que hacer muchísimo ejercicio, ya que subir alguna montaña, estamos hablando que la presión atmosférica está cambiando. Y ahí de repente dicen que es el mal de montaña, etcétera. ¿Por qué? Porque los cambios de presiones bajo el cuerpo humano nos hacen algunos pequeños defectos en cuestión de nuestra salud. Seguimos con presión. Dice acá que la presión en cuestión de Pascal, si nosotros echamos líquido en algunas superficies o vertimos líquidos en algunas superficies, de acuerdo a como le estás vertiendo el líquido, dependiendo muchísimo la densidad, la densidad del líquido no nos interesa. Lo que tenemos que ver es que si son diferentes tuberías, pero todas están conectadas en sí, cuando nosotros terminamos de vertir el líquido,
Las alturas sobre el nivel de cada una de ellas está iguales. Son independientes perfectamente en cuestión de las densidades y todo. Ese es uno de los principios que tenemos dentro de la paradoja de hidrostática. Pascal nos decía, en un fluido en reposo y encerrado en un recipiente, los cambios en la presión se transmiten iguales a todos los puntos y a todas las paredes del recipiente que lo contienen. Y ahí tenemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área 1 y es igual a la fuerza sobre el área 2. El ejemplo que tenemos es el que les había yo comentado, que era para subir un automóvil dentro de un gato hidráulico y no nos interesa el área que tenga la presión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, como es una igualación, yo nada más lo único que tengo que hacer es presión con mi mano hacia abajo y esa presión, como es una igualación en cuestión de fuerzas contra el área, si mi área es demasiado pequeña y el área que tenemos contra el automóvil es grande, la fuerza va a aumentar. Depende mucho la presión y la relación que existe entre fuerzas y presiones en cada uno de ellos y áreas entre cada uno de ellos. Ahí está es lo que me está diciendo el dibujo del lado derecho. La presión absoluta que tenemos dice, es el exceso de presión más allá de la atmosférica y se denomina manométrica. Y la presión total se le llama presión absoluta. La presión manométrica más la presión atmosférica nos va a dar la presión absoluta. Muchísimos equipos que tenemos a nivel mecánica, tenemos presión nada más que también le llaman relativa. Esa presión relativa que tenemos no tienen para nada la presión absoluta. Quiere decir que no hay suma de la presión atmosférica. Pero en muchísimas máquinas que nosotros trabajamos, ahí está la relación que, ¿por qué? Porque dentro de algún cálculo que necesitemos, vamos a necesitar la presión también atmosférica, porque hace un rato le estaba yo comentando, depende de la altura sobre el nivel del mar, va a ser nuestra presión que vamos a ejercer. Y si es una máquina sofisticada que utiliza presiones, por ejemplo, una caldera, tenemos que saber perfectamente bien qué presión absolutas y qué presiones relativas vamos a trabajar. Ahí lo que tenemos son barómetros y manómetros que nos están trabajando las alturas sobre el nivel y cada uno de ellos sus presiones. Flotación. Flotación. Dentro del proceso de mecánica de fluidos tenemos también el principio de flotación. Si un cuerpo está parcialmente o totalmente sumergido en un fluido, este ejercerá una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo y igual al peso del fluido desalojado en el cuerpo, principio de Arquímedes. ¿Se acuerdan que les puse un trabajo que cuál es nuestro volumen? El cuerpo tiene su volumen y si lo quisiéramos calcular matemáticamente utilizaremos algún cálculo integral y nos tardaríamos infinidad de tiempo en calcular. Pero si nosotros lo hacemos por medio de algún tanque estacionario, tanque de agua o una alberca pequeña, podemos rápidamente sacar nuestro volumen. ¿Por qué? Porque es lo que está ejerciéndose hacia arriba en cuestión de nuestra presión. Y ese es el principio del que tenemos, el principio de Arquímedes. Ese también se le conoce como el principio de flotación. Vamos a continuar. Dice, la fuerza del empuje en cuestión de es el peso del volumen que estamos hablando, que es el peso del volumen del líquido que estamos hablando desplazado. Acuérdense que lo que les decía, yo me meto al agua, obviamente sin ropa, automáticamente el agua va a subir y si yo la marco, voy a ver perfectamente bien cuál va a ser mi volumen y eso es lo que vamos a desplazar nuestros líquidos. Acá tenemos el ejemplo del aire. El ejemplo del aire, por ejemplo, este es helio. Y lo que estamos hablando de acá es el helio, cuánta presión y cuánta densidad va a tener en cuestión de para levantar un globo. Dentro de ese problema vamos a sacar la solución que el problema, en el helio va a ser de 0.79 kilogramos sobre metro cúbico y en el aire es de 1.29 kilogramos. Eso significa que la densidad del helio y la densidad del aire son diferentes. Bernoulli, vamos a hablar sobre el teorema de Bernoulli. Ya ustedes lo conocen, ya que me han hecho bastantes prácticas de Bernoulli. Y Bernoulli tiene una ecuación bastante grande que estamos hablando sobre la presión
la energía cinética, las energías potencial y la suma o resta de las energías que le estamos metiendo o que le estamos quitando en cuestión de. Si nosotros a una tubería, siempre la tubería va a ser de abajo hacia arriba. ¿Por qué de arriba hacia abajo no? Porque de arriba hacia abajo no necesitamos aumentar la presión, ya que la presión que nos está ejerciendo es la presión atmosférica o la gravedad y automáticamente cae el líquido o el gas. No pasa nada. Pero si nosotros tenemos que ir hacia arriba, por eso dentro del proceso en algunas ciudades, en algunas casas, la presión que nos está dando municipalmente es pequeña. Muchísimo lo que hacemos es poner una cisterna. Esa cisterna tiene que estar abajo del nivel del agua que nos están dando y de ahí ponerle una bomba que sería en el teorema de Bernoulli más en cuestión de energía para poder subir. Así subimos automáticamente el agua para que llegue a nuestro tinaco en la parte superior. Eso es lo que tenemos en cuestión de. Y tenemos que entender que casi siempre Bernoulli trabaja el flujo laminar. No es un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque teóricamente Bernoulli ha trabajado presiones, volúmenes, ha trabajado energía mecánica, que es la energía cinética y la energía potencial, todos al mismo tiempo para sacar un nivel y una igualación a cero. Una demostración que tenemos acá de Bernoulli me dice que la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de la energía, estamos hablando que es trabajo, energía interna y energía y potencia. Y cada una de ellas nos va a dar un trabajo neto hasta que lleguemos a trabajarlo. El significado que tenemos dentro de Bernoulli dice que la ecuación de Bernoulli establece que la suma de la presión, la energía cinética y la energía potencial nos va a dar aproximadamente una igualación del otro lado con la misma ecuación a lo largo de la corriente. Por eso es una igualación. ¿Por qué? Porque tenemos que estar comparando presión en la parte baja contra presión en la parte alta. Altura en la parte baja con la altura en la parte alta. Energía cinética en la parte baja con energía cinética en la parte alta. Energía potencial en la parte alta con energía potencial en la parte baja. Hay que recordar, energía cinética más energía potencial es energía mecánica. Y en la ecuación de Bernoulli la tenemos esas fórmulas. Flujo de fluidos. El flujo de fluidos que estaba yo hablando hace un rato es la conservación de la masa, las diversas velocidades que circulan en un fluido por un tubo de corriente de régimen estacionario son inversamente proporcionales a la sección de este. Y ahí tenemos un flujo de fluidos en el volumen en cuestión de un tubo Venturi. Y vamos a ver cómo dentro del tubo Venturi cambia las áreas, cambia la velocidad, pero el flujo sigue siendo el mismo. Y para poder calcular o para poder checar ese flujo vamos a utilizar la letra Q, que es caudal. Y caudal utiliza la ecuación de continuidad, que es igual a área por velocidad. Y ahí tenemos cada uno de los puntos en cuestión de. Y en la parte de abajo hay que imaginar, entender que es un flujo laminar y ver cómo las líneas que tenemos ahí, esas líneas nos están ejerciendo la energía y el flujo laminar para poder mover nuestro líquido, nuestro gas. Una aplicación de Bernoulli, la aplicación fundamental de Bernoulli lo pueden ver en YouTube, pues es el avión. El avión, el problema de un avión no es que esté en el aire. El problema de un avión es que esté en la parte para que levante y baje. Ese es el problema del avión. ¿Por qué? Porque tiene que ejercer una fuerza hacia adelante contra una fuerza hacia atrás, contra velocidades diferentes y contra presiones. Tenemos presiones, velocidades y presiones atmosféricas. Todo eso con todavía el peso de nuestra nave para poder levantar. Ya que está en el aire, no pasa nada, ya llegará a su destino por medio de las turbinas. Esta es una sustentación que tenemos dentro del ala de un avión. Pueden ver el video para que chequen. Otro ejemplo que tenemos, que el que estaba yo hablando hace un ratito,
Pues es el tinaco que tenemos dentro de, ahí en la parte baja de izquierda, es el tinaco del agua para poder subirlo en cuestión de la parte baja hasta la parte alta. Y al final tenemos una pequeña calderita de cómo tiene que levantar nuestra presión en cuestión del teorema de Bernoulli. Hay infinidad de ejercicios de Bernoulli. Es interesante porque he escuchado videos de ustedes hablando de Bernoulli y en su época no existía nada de esto. Medidor de flujo Venturi. Hace un ratito estaba hablando del medidor de flujo Venturi. ¿Qué es un medidor de flujo Venturi? En la parte derecha lo tenemos ahí ya real y en la parte izquierda lo tenemos en dibujo. Dice, la mayor velocidad en el estrechamiento de mayor densidad de la línea de corriente implica que es una presión mayor en 2 que en 1. Nosotros no necesitamos un tubo Venturi. Dentro de ahorita que estamos en nuestras casas, un tubo Venturi, agarran la manguera de su casa, le ponen el dedo y la presión del agua va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo la misma. Nada más lo que vamos a aumentar es la presión y vamos a disminuir el área. Ese es un tubo Venturi. Y depende mucho la velocidad contra la presión, contra la gravedad que tenemos. Y como tenemos dos presiones, pues ese es el detalle. Una pregunta que ponen aquí de tarea. Un vaso con agua contiene un cubo de hielo flotando. Cuando el hielo se derrita, ¿el nivel del agua A sube, B baja o queda igual? Tarea para que lo chequen, jóvenes. Otra tarea que tengo acá, por ejemplo, dice, dos globos idénticos se inflan, uno más que el otro. Al conectar los dos globos mediante un tubo corto de la figura, de tal forma que no se escape el aire, ¿qué va a pasar? A, los globos quedan iguales. B, el globo más pequeño se inflará y el grande se desinflará. Y C, el globo más grande se inflará y el pequeño se desinflará. ¿Qué va a pasar? Ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio pequeño. Dice, hay agua hasta una altura H en un tanque abierto, como el tinaco que tenemos en la parte alta de nuestra casa, con paredes verticales, como en la figura que tenemos. Se perforará un agujero en una pared a una profundidad H bajo la superficie del agua. ¿A qué distancia R del pie de la pared tocará el piso el chorro si sale? B, ¿para qué valor de H R es máxima? Y tenemos que utilizar las fórmulas que tenemos del lado derecho. Seguimos con los ejercicios. Fluye agua continuamente en un tanque abierto, como en la figura, la altura de 1 y 2, en los puntos 2 y 3 es Y3 igual, es Y3. El área transversal del punto 2 y el área 2 en el punto 3 es A3 es igual a A2 sobre 3. El área del tanque es más grande comparada con el área transversal del tubo, suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli. Calcule la rapidez de descarga en metros cúbicos sobre segundo y la presión manométrica en el punto. Ya tenemos las fórmulas para poder calcular nuestro problema. Con eso terminamos el flujo de fluidos. Recuerden, desde hidrodinámica que empezamos a trabajar con Bernoulli. El Bernoulli siempre va a trabajar con hidrodinámica, con flujo de fluidos, con tuberías, con todo, con bombas, con todo. ¿Por qué? Porque es un auxilio, una herramienta fundamental para poder nosotros trabajar mecánica de fluidos e hidráulica. Muchísimas gracias.